Bueno, en este video hablaré sobre el motor de combustión interna y cómo se aplica en el cálculo. El equipo está conformado por Sebastián Chávez, Camila Rentería, Jesús Arnoldo Valdivia y yo, Héctor Cárdenas. Para empezar, explicaré qué es un motor. Un motor de combustión interna o motor de explosión es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión. Para poder entender mejor cómo se puede aplicar en el cálculo, tendremos que saber que la velocidad lineal del pistón se mide dependiendo de la carrera que éste tenga en el cilindro y las revoluciones del motor. Con la velocidad angular, que es la razón de cambio respecto al tiempo, podemos convertir en velocidad lineal al calcular la razón de cambio de x respecto al tiempo. Teniendo esto, realizaremos un problema para conseguir el cálculo de la velocidad del pistón de un motor. Y el problema dice, cuando la rueda del motor H.GCV 160 de 3.2 centímetros de radio está girando, hace que la biela L de 30 centímetros impulse un pistón hacia adelante y hacia atrás en línea recta. Sea X la distancia del origen al punto Q, donde acaba la biela, tenemos que calcular la velocidad del pistón cuando el ángulo es igual a pi sobre 2 y la rueda gira a 4 revoluciones sobre minuto. Bien, teniendo esto, sabemos la razón de cambio del ángulo respecto al tiempo y la razón de cambio de x respecto al tiempo. Con esto y la forma de cómo es el pistón, podemos obtener un triángulo y a partir de ahí podemos obtener el teorema de Pitágoras y aplicarlo en el motor de combustión interna. Sabemos que en el teorema de Pitágoras necesitamos catetos y una hipotenusa. En este caso la hipotenusa sería la L. Los catetos sería, el cateto vertical sería radio por seno del ángulo. Tenemos el punto Q, tenemos el cateto X, que para poder obtener esa parte de cateto tenemos que restárselo a radio por seno del ángulo y nos quedaría la fórmula x menos radio por coseno del ángulo al cuadrado más radio por seno del ángulo al cuadrado. Quedaría igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto simplificándolo nos quedaría x menos radio por coseno del ángulo al cuadrado más radio al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo igual a la hipotenusa al cuadrado. Y para poder obtener la ecuación estática tendremos que hacer una derivada explícita de la ecuación anterior del teorema de Pitágoras y con eso nos quedaría 2 multiplicando a x menos radio por coseno del ángulo, que eso a la vez se multiplicaría por la derivada de x respecto al tiempo más radio por seno del ángulo multiplicándose por la derivada del ángulo respecto al tiempo. A eso se le suma 2 radio al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo por coseno del ángulo por la derivada del ángulo respecto al tiempo igual a 0. Teniendo las condiciones que serían el ángulo igual a pi sobre 2 y la derivada del ángulo respecto al tiempo igual a 4 revoluciones sobre minutos, pasándolas a radianes sobre revolución, nos quedaría 2pi radianes sobre una revolución, que da igual a 8pi radianes sobre minutos. Bien, en el paso 3 tendremos que sustituir a los que nos quedaría r coseno de 90, que sería el ángulo, nos quedaría igual a 0, en radio por seno del ángulo, que sería 90, nos quedaría 1, en el seno al cuadrado del ángulo nos quedaría 1 y en el coseno del ángulo, que sería 90, nos quedaría 0. Bien, teniendo esto, podemos seguir hasta que nos quede 2x por la derivada de x respecto al tiempo más el radio por la derivada del ángulo respecto al tiempo, que nos quedaría igual a 0. Ahora pasamos el 2x hacia el otro lado, nos quedaría la derivada de x respecto al tiempo
más el radio de la derivada de x respecto al tiempo igual a 0 sobre 2 a la x, que eso sería igual a 0. Entonces ahora pasamos del otro lado de la igualdad el radio por la derivada del ángulo sobre la derivada del tiempo y nos quedaría que la derivada de x respecto al tiempo sería menos radio por la derivada del ángulo respecto al tiempo. Bien, ahora podemos seguir al cuarto paso, que nos quedaría sustituir los valores que ya tenemos. Nos quedaría menos 3.2 centímetros, que sería el radio, por 8pi radio sobre minutos, que esa sería la derivada del ángulo respecto al tiempo. Bien, ahora nos quedaría la derivada de x respecto al tiempo igual a menos 80.42 pi centímetros sobre minutos. Y si la queremos pasar a decimales, ya nos quedaría la derivada de x respecto al tiempo, nos quedaría igual a menos 252.64 centímetros sobre minutos. Bien, este sería el resultado final y nos quedaría menos 80.42 pi centímetros sobre minutos. Ese sería el resultado final de la velocidad del pistón cuando el ángulo es igual a pi sobre 2. Pero además también cuando la velocidad del giro de la rueda es de 4 revoluciones sobre minutos, con la derivada de x respecto al tiempo. Para llevar a cabo la resolución del problema, fue necesario realizar un análisis trigonométrico para poder obtener el teorema de Pitágoras, donde la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Con datos como el cigüeñal y la biela con el pistón y las revoluciones que da, podemos encontrar la velocidad lineal para optimización de combustible o saber la potencia que debemos desarrollar en el motor de combustión interna. Esto sería por mi parte todo. Muchas gracias.